Gloria y honra a nuestro Dios ese día, sábado. Gracias por todos los hermanos que ya se están conectando. Dios les bendiga, sean bienvenidos por este medio. Sabemos, ¿verdad?, de que las circunstancias en las cuales estamos son quizás un poco difíciles, pero yo sé de que en el Espíritu estamos aquí reunidos, aunque no estamos dentro de cuatro paredes, pero sí es cada uno en sus hogares. Como dice la palabra de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que tenemos nuestros cultos, nuestros devocionales y estamos siempre en esa conexión con nuestro Dios, ¿verdad? Porque necesitamos, ¿verdad?, tener esas fuerzas espirituales en nuestra vida. Sean bienvenidas, bienvenidos, ¿verdad? Este es el día que Dios ha creado, así que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. Amén. Yo quisiera leer una lectura de la palabra de Dios para dar apertura, para dar inicio a ese precioso momento que es de compartir la palabra de Dios a todas las amistades, ¿verdad?, que nos ven, a todos los hermanos de Iglesia Fuente de Agua Viva. Y además, ¿verdad?, hay mucha gente que nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de que escuchan la palabra de Dios, son amigos, son hermanos en Cristo. Y gloria al Señor, ¿verdad?, porque por el oír viene la fe y eso es bueno, ¿verdad?, que estemos fortaleciéndonos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Quería compartirles en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Si usted se va conmigo a la palabra de Dios, San Juan capítulo 8, versículo 31 hasta el 36. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios es alimento espiritual a nuestra vida. Y la palabra de Dios vino a esta tierra a cumplir su propósito en nuestra vida. Así que ese libro es diferente a cualquier otro libro, porque lo que dice la palabra, ¿verdad?, llena nuestro espíritu, porque ahí está la verdad. Y Jesús es la verdad, ¿verdad? Por lo que tenemos que vivir las enseñanzas que Jesús dio, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Y sabemos que ahí están las promesas para nosotros. Así que si estamos en pecado, estamos esclavos del pecado, dice acá. Pero si conocemos al Hijo, que es Cristo Jesús, somos verdaderamente libres. Así que no importa en el lugar donde estemos, somos libres para gloria y honra de nuestro Dios, porque Él nos ha hecho libres. Amén. Vamos a venir en palabras de oración, así con toda reverencia. Si usted ya está con su familia, con sus hijos, ¿verdad?, ya pendiente de lo que viene a continuación de este programa, Dios les bendiga, bienvenidos, ¿verdad? Y sabemos que la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos las gracias por este precioso momento que nos regalas. Gracias, Señor, por un día más de vida, porque nos has sostenido hasta el día de hoy de tu mano, Señor, y no nos has dejado solos, sino que tu presencia siempre ha estado con cada uno de nosotros. Tu gracia, tu misericordia nos ha acompañado. Gracias, Señor, por cada familia, Señor, por cada uno de mis hermanos que ya nos sintonizan a través de este medio. Los bendecimos para gloria y honra tuya, Señor. Estamos agradecidos contigo por toda la providencia, por toda la provisión, Señor, que has dado, Señor, porque a pesar de todo lo que está pasando, Señor, tú estás ahí para ayudarnos, Señor, para sostenernos, para proveernos,
Señor, para conceder las necesidades, las peticiones de cada corazón, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Bendice ahora, Señor, a todos aquellos que están pendientes, Señor, de este momento, de este tiempo en la cual vamos a escuchar tu palabra, nos vamos a nutrir, Señor, de ese alimento espiritual, y queremos ahora, oh Dios, que tú puedas bendecir, Señor, a toda la familia, Señor, que vayan a vernos, Señor, a través de este video, de este medio, Señor. Yo sé que tú estás ahí con toda tu iglesia, con todos tus hijos, con todos aquellos que te aman, Señor, con todos aquellos que te temen. Oh Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia, dice tu palabra, que es para siempre. Oh, bendito eres, Señor. Tu nombre sea glorificado cada día, y estamos agradecidos, Señor, por todas las bendiciones que tú has dado y todo lo que darás también, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, porque tú has sido fiel y grande, Señor, en el nombre del Señor. Alabado es su nombre. Gloria al Señor. Damos, ¿verdad?, la gloria y la honra a Dios. Quisiera cantar una alabanza, ¿verdad? Una alabanza del himno inspirado. Es una alabanza desde que yo estaba muy pequeña. Me inspira mucho lo que dice, porque nos da esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos da esa paz, ¿verdad? Porque sabemos de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nuestra tierra, ¿verdad? Nuestra vida está puesta en la mano de Dios, en la vida eterna, ¿verdad? Que es el reino de los cielos. Así que si usted se la puede, me puede acompañar. Es muy conocida. Cuando allá se pase lista. Sabemos, ¿verdad?, de que un día vamos a escuchar nuestro nombre cuando el Señor pase lista y estemos frente a Él. Amén. Tenemos esa esperanza y no dudamos de que ya muy pronto estaremos cara a cara con Él. Amén. Dice el himno, es la número 187, ¿verdad?, del himno inspirado. Aleluya. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista ya he de estar, dígalo conmigo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista ya he de estar con gozo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista ya he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Una vez más, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria al Señor. Yo sé que estamos muy contentos, muy gozosos, ¿verdad? Porque nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, y cuando estemos con Él en el reino de los cielos, toda tristeza, toda angustia, toda enfermedad, todo dolor va a desaparecer. Así que solamente va a haber gozo, alegría, y vamos a cantar, le vamos a adorar, le vamos a alabar
al bendito nombre de nuestro Dios. Vamos a dejar ahora al pastor con nosotros. Él trae una palabra fresca a nuestra alma, así que pongamos mucha atención, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. Que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga, iglesia amada, iglesia Fuente de Agua Viva, y a todos los hermanos que nos van a estar viendo en diferido. A través de esta red social estamos aquí para predicar la palabra bendita y poderosa del Señor. Esta noche, saludo para cada uno de ustedes, hermanos, 19 hermanos conectados, ¿verdad?, que están ahí ya en este día, en nuestro culto en línea. Así que un saludo para todos, un saludo, bendiciones de parte del Señor esta noche. Hermanos, Dios es bueno y nos sigue dando la oportunidad de predicar su palabra esta noche. Así que vamos a ir ya a la palabra del Señor. Busquen su Biblia, hermano amado, el libro de San Juan. Vamos a leer la palabra del Señor. San Juan capítulo 21. Leemos el texto de la palabra del Señor para compartir el tema que Dios ha puesto en nuestros corazones en esta noche. San Juan capítulo 21. Vamos a leer esta noche en el verso 3. La palabra del Señor la leemos de la manera siguiente. Dice el texto: Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron, no. Y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues distaban de tierra como unos 200 codos. Al descender a tierra vinieron y hallaron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó a la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús le dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bendita palabra y poderosa del Señor. Esta noche, hermanos queridos, vamos a hablar acerca de un tema que he titulado Conociendo la voluntad de Dios en tiempo de crisis. Conociendo la voluntad de Dios en tiempo de crisis. La historia bíblica que hemos leído es muy bonita. Es una historia que tiene una gran enseñanza para la vida nuestra. Esta historia de Pedro y sus discípulos tiene una gran enseñanza, porque esta historia nos enseña que en los momentos de crisis van a pasar dos cosas con nuestra vida. La primera, que Jesús se va a presentar para poder auxiliarnos. Y la segunda es que el Señor Jesús está esperando que cada vez que nos apartemos de su voluntad, Él va a poder visitarnos para decirnos, hijos, necesito que se pongan en mi camino. Esta noche, hermano, conociendo la voluntad de Dios en tiempos de crisis, me lleva a pensar que la historia de Pedro y la historia de los discípulos era interesante, porque en el contexto en que se estaba diciendo esta historia, hermanos amados, Jesús había muerto y les había dicho que Él iba a resucitar de entre los muertos. Les había dicho que al tercer día la profecía se cumpliría y que Él iba a resucitar de los muertos. Sin embargo, los discípulos, cuando Cristo muere en la cruz, hay una desilusión, hay un aparente fracaso, hay una aparente derrota, hay una aparente tristeza en el corazón de los discípulos, y llegan a perder la fe, llegan a perder la esperanza. Mire,
llegan a perder el ánimo, llegan a perder la visión. Y todo lo que Jesús les había enseñado ahora no tenía valor en este momento de crisis. Entonces, estando ellos ahí ya casi al tercer día, que Cristo había muerto, estaba muerto, Él les había dicho, en el llamado que les había hecho, Él les había dicho y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Sin embargo, ellos habían olvidado esa comisión, habían olvidado ese llamado y se apartaron de la voluntad de Dios. El apartarse de la voluntad de Dios trae crisis, pero muchas veces hay crisis que no son el resultado de estar fuera de la voluntad de Dios. Algunas crisis no son el resultado de estar fuera, pero hay otras que sí son el resultado de estar fuera de la voluntad de Dios. Y en este caso particular, los discípulos empezaron en una crisis porque estaban fuera de la voluntad del Señor. Simón Pedro les dijo en el versículo 3: me voy pues a pescar. Dice, y entonces dice que todos los demás no hallaron qué hacer y dijeron: nos vamos nosotros también contigo, ¿verdad? Pedro tenía cierto liderazgo, Pedro tenía cierta influencia sobre los demás. Entonces dice que ellos también se van con Pedro, pero el problema era que esta no era la voluntad perfecta de Dios. Este no era el plan era que tenían que esperarlo. El plan era que había un plan, había un propósito, había una meta, había una visión, pero ellos no la estaban entendiendo porque en ese momento estaban en un momento de turbación, de confusión, de incertidumbre, de duda, incluso acerca de que si Él resucitaría de los muertos. Esa era la condición que estaba. En esta crisis, el Señor los visita y el Señor primero los deja que experimenten la sensación del fracaso. Toda una noche de fracaso. Mire qué interesante. Ellos eran pescadores profesionales. Pedro era un pescador de primera categoría. Era muy profesional. Sin embargo, esa noche, a pesar de que Pedro conocía todos los secretos de la pesca, el plan no le estaba funcionando. Las estrategias no le estaban funcionando. No le estaba funcionando al plan. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios, porque estaba lejos del propósito de Dios. El propósito era que ellos esperaran al Señor, pero ellos se habían ido a pescar. Siempre que el hombre se aparta de la voluntad de Dios, en tiempos cae en crisis. Siempre que el hombre se aparta del propósito, siempre va a caer en una situación de crisis. Aquella noche de fracaso era una noche terrible, porque dice aquí en el texto que hemos leído que toda la noche ellos habían intentado pescar, pero no habían pescado nada. Era una noche de fracaso, era una noche de estar fuera de la voluntad de Dios, era una noche que estaban fuera del propósito de Dios. Ellos eran pescadores de toda la vida, pero esa noche el plan no les funcionaba. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué tan expertos seamos, no importa qué tan profesionales seamos, llega un momento en la vida en donde Dios nos demuestra que Él es el único que puede hacer las cosas, que Él es el único dueño de la honra y de la gloria, y que no importa qué tan capacitado sea Pedro, esa noche no pescaba nada. Aun conociendo todos los secretos, esa noche Pedro no pescaba nada. Era una noche de fracaso. Hermano querido, amigo querido que me oye, esta humanidad está viviendo una noche de fracaso. Una noche donde, hermano, muchas personas están sufriendo, donde muchas personas están enfermas, donde muchas personas están acongojadas y que tienen temor y que tienen mucho pánico acerca de lo que ha de venir en la enfermedad y también en los próximos días. Sin embargo, en medio de esta noche de crisis, es importante que la iglesia y que cada uno que me oye a través de este audio, de esta televisión y de este medio de comunicación pueda entender que es necesario volver a la voluntad de Dios, estar en la voluntad perfecta de Dios, estar haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo lo que Él te llamó a hacer. Es importante muchas veces volvernos a la voluntad de Dios. Eso es lo que va a pasar ahorita a continuación en esta noche de fracaso. Dice la Biblia que ellos no pescaron nada toda la noche. Oiga bien, y cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, ahora ya resucitado, entre los muertos, al tercer día. Él ya está resucitado y se presenta en la playa. Dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Probablemente no lo podían distinguir por la oscuridad de la noche. Probablemente no lo podían observar, pero dice aquí que el Señor les habló en el verso 5 y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer?
Mire qué importante. Después de una noche de fracaso, Jesús se aparece y los confronta. Y los confronta con pidiéndoles algo de comer. Ellos, hermano, el Señor Jesús sabía que ellos no tenían nada de comer. El Señor Jesús sabía que esa noche había sido una noche de fracaso. Pero sin embargo, Él les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Esta pregunta a mí me suena. ¿A qué me suena a mí esta pregunta? Le voy a decir a qué me suena. Me suena cuando el Señor, por ejemplo, le dijo a Adán: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Y él aparece por ahí y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A mí me llama la atención, ¿verdad? Porque estas preguntas del Señor son preguntas que tienen un propósito. Y el propósito era llevarlos a reflexionar de que fuera de su propósito, de que fuera de su agenda, ellos no iban a poder prosperar. Y este es el llamado que yo le estoy haciendo hoy a todos los que me están oyendo y viendo por este medio. Que usted tiene que entender que si usted en esta crisis se aparta y está fuera de la voluntad de Dios, la vida no le va a ir nada bien. Pero es importante entender que si estamos en una crisis, pero estamos con Dios, estamos con Él, estamos caminando con Él, en obediencia a su palabra, quiero decirle que Dios tendrá una intervención divina y un milagro poderoso alrededor de la vida suya. Dice aquí la palabra que Jesús los confronta y les dice: ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Claro, no lo tenían, no tenían nada de comer porque no había funcionado esa noche. Entonces aquí es donde viene, cuando el Señor les llama la atención y les dice: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron, dice, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y yo hago la pregunta: ¿qué fue la diferencia? Si ya la habían echado a la derecha, ya la habían echado a la izquierda, a todos lados, y el plan no había funcionado. Entonces ahora, ¿por qué funciona el plan? Porque cuando se empieza a escuchar la voz de Dios, porque cuando se empieza a escuchar a Jesús, la vida comienza a funcionar, amigo querido. Cuando tú comienzas a entregarle tu vida a Jesús, a entregarle el control de tus decisiones al Señor, a entregarle tus planes al Señor, la vida comienza a cambiar. Bendito sea Dios. A todos nosotros hemos experimentado que cuando entregamos nuestra vida al Señor, veníamos hecho un desorden. Veníamos todo mal, todo estaba muy mal, y el Señor fue restaurando cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que cuando volvemos a la voluntad de Dios y nos volvemos en obediencia a la palabra traerá también recompensa. Dice la Biblia que cuando ellos oyeron la orden, echaron la red a la derecha y ya no la podían sacar. ¿Por qué? Porque ahora estaban echándola en la palabra, ahora estaban echándola en la voluntad de Dios. Amigo querido y hermano que me estás viendo, cuando tú aprendes a hacer la voluntad de Dios en tiempo de crisis, siempre habrá bendición. Cuando tú aprendes a hacer la voluntad de Dios en tiempo de crisis, siempre habrá una salida. Cuando tú aprendes a hacer la voluntad de Dios en tiempo de crisis, Él siempre abrirá puertas y siempre vas a ver la mano de Dios a favor tuyo, porque en toda crisis donde Dios está, Él tiene un plan para poder darle solución a nuestra vida. Eso significa, hermano, que todo cristiano y todo amigo que me ve necesita volver a la voluntad de Dios y conocer que es el tiempo de volver a la voluntad de Dios, porque al hacer esto vamos a hacer que la vida comience a funcionar. Quizás tú estás preocupado por los próximos días que han de venir, pero no tienes por qué preocuparte. Si la crisis aumenta, tienes que saber que vamos a escuchar la palabra del Señor que nos diga: echad la red a la derecha. Eso significa vamos a obedecer órdenes, vamos a estar bajo la instrucción del capitán, que es el Señor Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que mientras estemos oyendo la voz de Dios, estaremos en la voluntad de Dios. Bendito Dios. La obediencia a la palabra produjo prosperidad, y dice que no la podían sacar. Entonces dice aquí, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Mire, Juan lo reconoce y Pedro se tira de la barca y va hacia él y se encuentra con el Señor. Mire qué experiencia más bonita, porque al final de la noche de fracaso hay un final feliz. Bendito sea Dios. Al final de la noche de fracaso hay un final de prosperidad. Al final de la noche de fracaso hay un final de alternativa de parte de Dios para la vida de los discípulos. Él quería enseñar
enseñarles una sola cosa, que no importa que ellos antes habían sido pescadores de hombres, eso ahora no le, pescadores de peces, perdón, eso ahora no le funcionaba, porque estaban fuera del propósito. Amigo querido, si estás fuera del propósito, si estás fuera de la voluntad de Dios, si estás haciendo tu propia agenda, si estás haciendo tus propios planes, ahora Dios te los ha desbaratado, ahora Dios te los ha apartado, te los ha hecho nada. ¿Para qué? Para que comencemos a levantar nuestra mirada al cielo y decir, aquí solo Dios puede ayudarnos, y volver al camino de la voluntad de Dios para tu vida. Este es el llamado. Y mire qué pasa cuando ellos llegan a la playa. Dice que se encuentran con Jesús y ya estaba un pez bien frito en unas brasas, estaba cocido en las brasas y había pan para comer, y les dijo, traed los peces, y dice que le sacó todos los peces y les dijo, venid y comamos, ¿verdad? Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, dice, quién era, porque ellos sabían que era el Señor. Estaban un poco avergonzados por la experiencia que ellos habían tenido. Después de una noche de fracaso, después de estar fuera de la voluntad de Dios, se sentían apenados, se sentían avergonzados, se sentían mal, porque ellos decían, nos apartamos del Señor, no le creímos, no creímos a su palabra, nos dijo que esperábamos 3 días, sin embargo, nos fuimos. Entonces ellos estaban muy apenados y ninguno se atrevía a preguntarle, pero Dios va a sacar algo bueno de todo esto, porque dice aquí, bendito Dios, que vino él, Jesús, en el versículo 13, y tomó pan y le dijo, así, y tomó del pescado y le dijo, y dice el verso 14, y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor se le estaba apareciendo a los discípulos dándole una lección, y la lección era, es el tiempo de volver a mi voluntad, es el tiempo de volver a mi propósito, es el tiempo de volver a mis planes. Ahora sus planes van a quedar en segundo lugar, y ahora yo quiero que ustedes comiencen a hacer mis planes, mi propósito, y mi plan es que ustedes sean verdaderos pescadores de hombres. Y miren lo que pasa en el versículo siguiente, el verso 15, y cuando hubieron comido, después de toda esa lección objetiva que el Señor le estaba dando a los discípulos, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Mire lo que pasa cuando el Señor tiene una revelación especial en la vida de los discípulos. Después de que ha comido, después de que les ha enseñado que Él es el Señor, que tenían que haber creído a su palabra, que tenían que haber hecho su voluntad, entonces les dice, ok, ya entendieron que yo soy. Entonces ahora le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Si le amaba, estaba dispuesto a hacer su voluntad. Aquí estaba la clave, porque dice aquí en el texto que él le dijo, apacienta mis corderos. Y le dijo otra vez y otra vez, Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro se quebrantó la tercera vez y dijo, Señor, entristecido que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, mis ovejas. Y en el versículo 18 dice, y de cierto te digo, que cuando era joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya sea viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí está la clave. El cierre de la lección y de la historia que estamos observando esta noche es que el Señor quería perfeccionar el carácter de los discípulos para la obra que los había encomendado. Y no era una obra fácil, era el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Mire, aparentemente casi el plan fallaba. A Jesús casi el plan le fallaba. Porque los discípulos en los que él había depositado 3 años y medio de enseñanza, ahora no habían entendido nada. Y se habían ido a pescar, fuera de la voluntad de Dios. Pero bendito sea Dios, que con Dios ningún plan fracasa, porque Él conoce todas las cosas. Yo creo en Dios, que después de este tiempo, el Señor va a sacar muchas cosas buenas de esta temporada. Así que yo les animo a estar en la voluntad perfecta y agradable de Dios. No será fácil, pero hay que preguntarle a Dios. No será fácil, pero hay que intentarlo. No será fácil, pero hay que estudiar la palabra para conocer cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Ahora, amigo querido, el primer plan que Dios tiene para tu vida es sencillo. Que le entregues todo tu corazón. Que le entregues toda tu vida.
Él no te está invitando hoy a que asistas a una iglesia. Eso no existe ahora. Él te está invitando a que le recibas como tu Salvador personal. Hermano querido, también, si tú te has apartado del camino, hermano querido, si te has apartado de la voluntad de Dios, si has hecho cosas malas que desagradan al Señor, pues es el tiempo de volver otra vez y obedecer su palabra. Porque si las cosas no están yendo muy bien, Dios puede hacer cambios a través de tu obediencia. Muy importante que tomemos este consejo. Iglesia amada, estas son las lecciones. ¿Por qué tenemos que pasar por estos procesos muchas veces donde Dios tiene que enseñarnos cosas difíciles? Primero, porque Él nos está perfeccionando. Segundo, porque Él nos está purificando. Y tercero, porque Él nos ha llamado. Y a todos los que ha llamado, los va a ir procesando. Y esta leve y momentánea tribulación no será mucho. Más el peso de gloria que tendremos en los próximos días será mayor. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que aprender a esperar con paciencia la orden del Señor. Mire, los discípulos 3 días habían pasado y ya cambió su mentalidad. 3 días, 72 horas ni se habían cumplido todavía y ya había cambiado su mentalidad. ¿Qué pasaría si pasaríamos 3 meses sin congregarnos en una iglesia? ¿Verdad? ¿Cuántos de los que estamos viendo este video estaríamos siendo fieles a Dios a pesar de que no tenemos un culto tan siquiera donde congregarnos? Y esto es importante entenderlo. Ellos habían pasado 3 días y ya habían perdido su identidad. Ya no sabía quién eran ellos. Ya habían perdido su propósito. Habían perdido la visión. Y el Señor se manifiesta nuevamente para visitarlos y les dice: hijitos, fuera de la voluntad de Dios, no van a tener nada que comer. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces la orden es: echad la red a la derecha. Esto significa muchas cosas. Esto significa cancelar relaciones que no están bien, quizás. Esto significa mejorar algunos hábitos que hemos descuidado quizás. Esto significa santificarnos y apartarnos para Dios de alguna manera. Esto significa separarnos para Dios. Esto significa entender cuál es el plan que Él tiene para tu vida. Hermano, amigo, Iglesia Fuente de Agua Viva, le amamos en el Señor. Estamos orando por ustedes, por cada uno de ustedes, para que Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su casa, Dios bendiga su mesa, Dios bendiga su economía, Dios bendiga su salud. Que al final de este tiempo podamos estar en victoria, ¿verdad? Haciendo siempre la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas podemos estar en tiempos de crisis en la voluntad de Dios. Pero no es lo mismo sufrir porque estamos mal. No es lo mismo sufrir porque estamos apartados del Señor. Porque cuando estamos sufriendo en la voluntad de Dios, mire qué importante, Dios tiene un día en que nos va a rescatar. Y tiene un día de recompensa para nosotros. Aleluya. Ya no podían sacar, dice la red. Muchos peces. Bendito sea Dios. La multiplicación había venido. ¿Por causa de qué? De que ellos decidieron oír la voz de Jesús. Estimado amigo que me estás viendo esta noche y que vas a ver en diferido este video. El Señor está pidiendo algo de tu vida y es todo tu corazón. Entrégale a Él todo tu corazón. Él te ama. Él te quiere salvar. Él te quiere perdonar. Si yo he dicho siempre que esta crisis está tan grande que sin Jesús no vas a poder. Necesitas a Cristo y necesitas oír la voz del Señor que te dice: hijo mío, echad la red a la derecha, haz un cambio, da media vuelta, cambia de dirección, busca el arrepentimiento, el perdón de pecados, porque entonces vas a encontrar la victoria. Bendito y alabado sea el Señor. Hemos terminado entonces esta pequeña reflexión, hermanos y amigos, y les invitamos a todos para el día de mañana, 7 de la noche, no nos dejen solos. Conecte su mente, su corazón y conecte bien y cargue bien su teléfono para que tenga el 100% de la batería. No nos deje solos en esta lucha. Estamos predicando la palabra para llevar a ustedes una palabra de bendición en sus vidas. Así que mañana 7 p.m. estamos reunidos nuevamente para darle gloria y honra a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, a todos. Dios nos bendiga.